Salmo 29 y vamos a leer todo el Salmo 29, pero de inicio vamos a estar leyendo el verso 1 y el verso 2. Amén. Bueno, tal como están, dice así la palabra del Señor: tributar al Señor, oh hijos de los poderosos, tributar al Señor gloria y poder, tributar al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de la santidad. Amén. Bueno, aquí el salmista David empieza hablando: tributar al Señor, oh hijos de los poderosos, gloria y poder a Dios. Nosotros lo que vemos en los días de hoy son muchas personas sí que tienen poder, que son personas poderosas, que tienen muchas condiciones, hermanos, o que tienen el poder para juzgar, porque por Dios mismo les fue otorgado el poder. Que no hay ninguna autoridad que haya que no sea constituida por Dios, porque Dios mismo los han puesto. Pero ellos, el salmista les recuerda una cosa: tienen que tributar a Dios gloria y poder. Y lo que vemos en los días de hoy es mucho juicio que no es de acuerdo a la voluntad del Señor. Nosotros lo que podemos ver, muchas personas que tienen buenas condiciones financieras, que son prosperadas, que no hacen para la gloria de Dios. No es lo mismo decir creo en Dios, una persona que sí tiene condiciones, pero que ni siquiera pisa un pie en la iglesia, decir creo en Dios, o pone una faja de Jesús en la cabeza, decir amo a Jesús, o personas que hacen obras, que hacen donaciones, pero no honra a Dios. De eso de nada vale. Los hijos de los poderosos, las personas poderosas que hay en la tierra, también tienen que mirar al cielo y decir: el Señor es mayor que todas las cosas. El Señor es mi creador. El Señor me ha hecho. El Señor me ha puesto aquí. No puedo actuar de acuerdo a mi voluntad. Y lo que vemos en los días de hoy no es eso. Los hijos de los poderosos hacen las cosas conforme a su propia voluntad. Hay jueces que juzgan con mentira, con engaño, perjudica al pobre y al necesitado, hermano, y al que tiene condiciones, y al que es culpado de verdad lo absorbe, porque lo hace por soborno, lo hace por avaricia, lo hace por más dinero, y hace las cosas no conforme a la voluntad de Dios, pero conforme a su propia voluntad y a su propio deleite. Hermanos, los ricos, como dice Jesús, es muy difícil que entren en el reino de Dios. ¿Se acuerda del joven rico que se acercó a Jesús, que se arrodilló delante de Jesús y hace una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo mira y dice que Jesús le ama a este joven. Le ama, pero le falta una cosa: él cumple los mandamientos desde su juventud. Desde pequeño, él cumple los mandamientos del Señor, pero es muy rico y el Señor dice a él: vende todo lo que tiene, da a los pobres y sígame. Es muy difícil, hermano, que una persona pueda negar de las riquezas. Es muy difícil que una persona que tenga condiciones pueda reconocer a Dios sobre todas las cosas. Él quería, tenía ganas, pero cuando Jesús dijo: vende todo lo que tiene, él se puso muy triste porque tenía muchas posesiones. Y los ricos, hermanos, también tienen que glorificar a Dios. No solamente con su dinero, pero con su vida. Glorificar a Dios. Ellos tienen que se arrodillar delante de Dios. Ellos tienen que clamar a Dios. No por condiciones, porque ya tiene muchas. No porque Dios le dé la providencia, el pan de cada día, porque ya lo tiene. Pero ellos también necesitan una cosa: la vida eterna, que todos nosotros necesitamos. La vida eterna, la salvación de Dios. Ellos lo necesitan y se están olvidando de eso, hermanos. Las personas poderosas se olvidan que necesitan de Dios para tener vida eterna. Ellos tienen vida aquí, pero necesita tener vida ahí, con el Señor. Y es necesario. El Salmo de David, en este verso 1, dice: para los poderosos de la tierra, vosotros tenéis que honrar a Dios. Tenéis que honrar al Señor, porque todo lo que tiene no sirve. No sirve para ser salvo. Todo lo que tiene es como basura. Un día, hermano, se acaba. Un día es destruida. Un día ya no sirve para nada. Y lo que nos resta es el Señor.
que es para siempre. Amén. Hay algunos versículos que están aquí, pero yo quiero leer algunos otros, pero que busquen la iglesia también. Amén. Que no va a estar aquí. Que busque la iglesia el Salmo 96. El Salmo 96, el verso 7, 8 y 9. ¿Está ahí? ¿Amén? Mire lo que dice también: tributar al Señor, oh familias de los pueblos, tributar al Señor gloria y poder, tributar al Señor la gloria debida a su nombre, traer ofrenda y entrar en sus atrios, adorar al Señor en vestiduras santas, temblar ante su presencia toda la tierra. Amén. Eso es lo que falta, hermanos, en muchas personas: adorar al Señor en vestiduras santas y temblar ante su presencia toda la tierra. Ya vemos que los poderosos no temen a Dios. Ya vemos que ellos hacen las cosas conforme a su voluntad. Pero aquí está diciendo toda la tierra tiene que temblar delante de Dios. Toda la tierra tiene que presentar delante de Dios con vestiduras santas. Es decir, nosotros no podemos servir a Dios de cualquier manera. Nosotros no podemos, hermanos, salir de nuestras casas y decir somos nosotros cristianos y vamos a la iglesia, pero de una manera que no agrada a Dios. Tenemos que nos presentar delante de Dios, hermanos, limpios, con las vestes blancas. Delante del Señor nosotros no podemos venir de cualquier manera. Por eso es muy importante nosotros mirar nuestras vidas, nos santificar, porque el mundo está ahí, el mundo ya está contaminado y nosotros estamos en este mundo. Y sabemos que no pertenecemos a este mundo, pero estamos en él. Y lo que tenemos que hacer, luchar a cada día, es de no mancharnos con las cosas de este mundo, de no perder nuestro tiempo, hermanos, entretenidos con las cosas de este mundo, de no mirar las cosas de este mundo que puede contaminar a un hijo de Dios y hacer parte de ellas y estar tocando las cosas de este mundo. Nosotros tenemos que, en el momento que no estamos en la iglesia, o que no estamos en oración, que no estamos en comunión con Dios, o que estamos haciendo otras cosas, cuidar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que un día vamos a estar aquí, volveremos en la iglesia. Y lo peor, un día estaremos delante de Dios. ¿Y qué nos dirá el Señor? Hermanos, si para estar aquí, si para estar en la iglesia, si para estar bien y si para estar en comunión, ya tenemos que vigilar nuestras vidas. Porque ¿cómo vamos a hacer cosas que desagradan a Dios ahí fuera? Y luego venimos delante del Señor, venimos en la iglesia y levantamos nuestras manos y cantamos alabanzas y decimos, es de todo corazón. Es con amor. Le amamos sobre todas las cosas. No podemos hacer eso, estamos engañando a nosotros mismos. Pero si nosotros vigilamos nuestros pasos, vigilamos nuestra lengua, vigilamos nuestros pensamientos, vigilamos el deseo que hay en nuestros corazones, resistimos al mal, al pecado, al diablo, a todo lo que hay en este mundo, en las cosas que nos pueden atraer, nosotros podemos llegar aquí, levantar nuestras manos y dar gracias a Dios, porque estamos luchando en contra de estas cosas que hay en el mundo, cosas que nos contaminan. Pero muchas veces, hermano, llegamos aquí y no deberíamos ni siquiera levantar nuestras manos y adorar a Dios. Porque nuestra vida, hermano, está manchada. Nuestra vida, hermano, no hay lucha en contra del pecado. En nuestras vidas no hay sudor. No hay el sudor, el sudar sangre, hasta el punto de sudar sangre, de sufrir verdaderamente en contra de nuestro pecado, de nuestros deseos, para poder llegar aquí y pedir a Dios más fuerza, porque nosotros mismos no podemos. Nosotros sabemos, hermanos, que la lucha es muy grande. Las pruebas son muy difíciles de superar. Y muchos se quedan por el camino. Muchos caen en ellas. Muchos tropiezan o se levantan, pero muchas personas tropiezan y se quedan mucho tiempo ahí, en su pecado. Y nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos estar aquí. Y antes de alabar a Dios, hermanos, necesitamos pedir a Dios que nos dé fuerza, que nos ayude, confesar a Dios nuestros pecados y nuestras debilidades, para que el Señor nos pueda ayudar. ¿Por qué? Porque queremos llegar delante del Señor con vestiduras santas.
Queremos llegar limpios. No queremos ser inmundos, no queremos estar sucios, no queremos hacer las cosas ahí fuera conforme a nuestra voluntad y llegar aquí y decir, vamos a adorar a Dios hoy con nuestros hermanos. Estar en la iglesia, hermanos, y adorar a Dios es mucho más de lo que nosotros pensamos. Adorar a Dios, hermanos, tiene su precio. No es cualquier adoración que el Señor recibe. Hay un precio. Levantar nuestras manos al cielo, que parece ser muy fácil, que cualquier persona lo puede hacer, tiene su precio. Caminar, hermanos, de la puerta hasta nuestra silla, donde nosotros sentamos y miramos la prédica y alabamos a Dios, parece ser muy simple, pero tiene su precio. Porque para hacer eso, hermanos, tiene que estar con una vida en el altar. Tiene que estar con una vida limpia, con las vestiduras emblanquecidas en el sangre de Cristo. Nosotros no podemos simplemente salir de nuestras casas y decir, yo voy en la iglesia y ya está. Pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Toda la semana, en los días que no estuvo, ¿qué has hecho en su trabajo? No puedo decir, ahora voy en la iglesia a adorar a Dios. Tiene su precio. Ser un hijo de Dios tiene su precio. Y es un precio, hermanos, que no es fácil de pagarlo. Yo tengo que negar a mí mismo, como dijo Jesús. Hay que negarse a sí mismo. Hay que negarse a sus propios deseos, a nuestras voluntades, lo que nosotros creemos, a nuestras creencias, lo que nos dice el corazón, tenemos que negar para ser un hijo de Dios. Y para seguir a Cristo, hermanos, nosotros tenemos que olvidar de nosotros y nuestras vidas y poner nuestros ojos en Él. Tenemos que honrar a Dios con nuestras vidas. Tenemos que tributar a Dios. Y a veces hablamos, no, tributar a Dios es solamente con nuestras ofrendas, porque es un tributo. No, tributar a Dios, honra, gloria y poder, alabanza, pero de una manera que Dios las acepte. No solamente llegar y tributar. ¿Sabía que una ofrenda Dios puede rechazarla? Que yo no voy a decir, mi ofrenda yo voy a poner ahí y Dios la va a aceptar. No, si mi vida no está de acuerdo con la palabra de Dios y su voluntad, el Señor va a rechazar esta ofrenda. El Señor no lo va a mirar con agrado. Dios también puede rechazar, hermano, nuestra alabanza cuando estamos aquí todos alabando a Dios en una sola voz, y todos están alabando a Dios en voz alta. Hay alabanzas que el Señor está rechazando. Porque llegaste aquí y no está con sus vestiduras santificadas, limpias y emblanquecidas. El Señor puede, hermanos, rechazar, y el Señor lo hace, porque el Señor recibe solamente lo que es puro, lo que está limpio. El Señor no recibe una ofrenda, hermanos, que tenga defecto. Siempre fue así. Los hijos de Israel ofrecían al Señor muchos animales. Y llegó un tiempo que ofrecía animales cojos, ciegos también. Y el Señor dice, no aceptaré. Yo no aceptaré eso. Porque para mí tiene que ser perfecto. Y nosotros tenemos que entender eso. Para el Señor tiene que ser perfecto. Ya sabemos que no somos perfectos. Pero tenemos que buscar a la perfección a cada día de nuestras vidas. Para no llegar aquí, hermanos, y tirar un culto a la basura. Porque de qué nos vale pasar aquí 1 hora, 2 horas entre los hermanos y decir, estoy en un buen ambiente, estoy entre mis hermanos, pero este día, estas horas, el Señor lo ha rechazado. Y tú o yo, o que sea, hermanos, has perdido su tiempo. Todo lo que nosotros vamos a hacer, primeramente debemos pensar y analizar. ¿El Señor lo va a aceptar? Mi ofrenda hoy, el Señor lo va a aceptar. Mi oración hoy en la iglesia con los hermanos, el Señor va a aceptar. Mi alabanza hoy que sale de mi boca, el Señor lo va a aceptar. El Señor quiere la alabanza que salga del corazón. Si estoy alabando solamente con mi boca porque los demás están haciendo, eso no va a llegar. No llegará hasta el Dios. No llegará hasta sus oídos. El Señor no va a oír esta alabanza. Pero el Señor escucha, hermanos, personas que ni siquiera están hablando.
personas que están rendidas, personas que están arrodilladas, personas que están clamando sí con todo su corazón, que no sale ni siquiera palabra. Estas personas el Señor escucha. Los oídos del Señor están atentos a estas personas. No es lo que yo hablo, no es el sonido que hace, es la intención de nuestro corazón. Es como nosotros, hermanos, estamos delante de Dios. Si estamos con un corazón contrito y un corazón humillado delante del Señor. Si es así, dice la palabra que el Señor no lo rechaza. Y es así que nosotros debemos estar delante de Dios. Debemos salir de nuestra casa y llegar aquí con un corazón contrito y un corazón humillado. Y nos rendir delante de Dios. Y dejar de un lado la soberbia, dejar de un lado el orgullo. Dejar de un lado, hermano, nuestro carácter. Dejar de un lado nuestros malos pensamientos y mirar a Dios. Y tributar al Señor gloria, honra y poder. Decir, no soy yo que puedo, es el Señor que puede. Muchas veces nosotros hemos llegado a robar de Dios eso. Decir, yo puedo muchas cosas y nosotros, hermanos, no podemos nada. Debemos tributar a Dios ese poder, decir, yo todo puedo, sé en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque proviene del Señor. Yo estoy tributando a Dios poder. En decir, todo lo que tengo, todo lo que soy es por causa de Dios. Yo estoy atribuyendo a Dios su obra en mi vida. Y muchas veces hemos sacado eso de Dios, hemos robado de Dios eso. En decir, nosotros podemos hacer muchas cosas, yo puedo hacer muchas cosas, yo oro, yo ayuno, yo hago, y nosotros no hacemos nada. Porque el Señor hace lo que Él quiere. El Señor hace lo que Él quiere y no depende del tanto que yo oro y que ayune, y que clame, y que ore. El Señor va a hacer según su voluntad. Y nosotros debemos tributar a Dios eso. Gloria al Señor. Todo lo que nosotros vamos a hacer, hermanos, con santidad y que sea para la gloria de Dios. Todo que nosotros vamos a hacer que glorifique a Dios. Tanto en nuestros trabajos, tanto en la calle o en nuestras casas o en la iglesia. Que sea para la gloria de Dios. Porque tributar al Señor, gloria al Señor. Debemos tributar a Dios, que las personas nos miren y puedan glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Y no blasfemar a Dios a través de nuestras vidas. Todo que un cristiano hace, hermano, tiene que ser pensando en qué puedo glorificar a Dios. En que las personas van a mirar y decir, es porque es un cristiano, es porque cree en Dios. Ellos no van a decir gloria a Dios. Ellos van a decir, mira, lo hace porque eres un hijo de Dios. Y eso es gloria a Dios a través de la vida de una persona. Hermanos, todo lo que vamos a hacer, que sea para la gloria de Dios. Amén. El verso 8 dice, tributar al Señor la gloria debida a su nombre, traer ofrenda y entrar en sus atrios. Después de todo eso, hermanos, ahí entrar en la presencia del Señor. Cuidar su vida y entrar en la presencia del Señor. No es entrar en la presencia del Señor de cualquier manera. Cuidar su vida, cuidar sus pasos, sus caminos. Mirar lo que está haciendo y entrar en la presencia del Señor. Tú tienes que saber, yo tengo que saber de qué manera yo estoy en la presencia de Dios. ¿De qué manera estoy? Siempre seré un pecador delante de Dios. Siempre seré fallo delante de Dios. Siempre estaré mal delante de Dios. Pero puedo estar así delante de Dios, pero luchando para mejorar. Luchando para cambiar mi vida. Luchando para cambiar mi corazón. Y ahí puedo llegar delante de Dios tranquilo y decir, yo estoy luchando también, pero necesito tu ayuda a cada día. Es entregar, hermanos, es entregar a Dios. Pero mirar su condición también, como nosotros estamos. Amén. Porque debemos honrar al Señor. Bueno, busquen sus Biblias, San Juan capítulo 17. Y el versículo
4, 5 y 6. Evangelio de San Juan 17, el versículo 4, 5 y 6. Amén. Dice así: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Nosotros debemos glorificar a Dios porque Jesús vino y glorificó a Dios. Nosotros debemos seguir los pasos de Jesús. Nosotros debemos hacer lo que Jesús ha hecho en esta tierra. Y Jesús vino y glorificó a Dios. Dice que Él dejó toda su gloria ahí en el cielo y bajó como siervo a servir. Pero Él glorificó a Dios. Y nosotros debemos glorificar a Dios. Dice que Él manifestó el nombre de Dios a los hombres del mundo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Hablar de Dios a las personas, predicar el Evangelio, es una manera de glorificar a Dios, de dar glorias a Dios, de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesús dice que Él terminó la obra que diste que hiciera. Y glorificó y que se manifieste tu nombre a los hombres del mundo que me diste, porque eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Él vino a hacer una obra y lo has hecho y glorificó a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos en nuestras vidas propósitos de Dios que nosotros debemos cumplirlos. Debemos buscarlos y saber en qué puedo servir a Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en nuestras vidas? Nosotros sabemos que debemos predicar la palabra, que debemos compartir la palabra, que debemos hacer que se conozca a Dios en este mundo, entre nuestros vecinos, entre nuestros amigos de trabajos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros estudiamos, que vea que nosotros somos personas que creemos en Dios, que no nos avergonzamos de eso. Que parece que muchas veces nosotros estamos muy callados. No estoy diciendo que debemos llegar y hablar siempre que somos cristianos y que servimos a Dios, pero nuestras vidas tienen que demostrar eso. Nuestras vidas, nuestras actitudes tienen que demostrar que nosotros somos personas distintas a este mundo. Que nuestros pensamientos no son los mismos de este mundo. Que nuestras actitudes no son las mismas de este mundo. Que nuestro carácter no son los mismos de este mundo. Que no nos vea, hermanos, hablando mal de los demás. Porque estas cosas se hacen en el mundo. Y cuando nosotros hacemos, estamos siendo igual. El chisme, hermanos, se hace en el mundo. Y cuando hacemos nosotros, los hijos de Dios, estamos siendo igual. Nosotros no estamos siendo luz para ellos. Nosotros estamos haciendo lo que ellos hacen. Estamos haciendo sus obras y no vamos a ser distintos. Ellos no nos van a mirar y decir: mira qué distinto, qué diferente eres esta persona. Van a decir: mira, esta persona es igual a mí porque estoy hablando mal y él también me acompaña. Tengo malos pensamientos y digo palabras indebidas y él también lo dice. Está siendo igual. Y nosotros debemos glorificar a Dios. Debemos glorificar a Dios con nuestras vidas. Amén. Bueno, volvemos al Salmo 29. Amén. Vamos a leer del verso 3 hasta el verso 9. Dice así: voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros, sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano, y al Sirión como cría de búfalo.
La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. Amén. Nosotros sabemos que Dios es poderoso. Y este pasaje nos está diciendo, estos versos nos están diciendo de la voz del Señor. Que la voz del Señor es poderosa. Que en el inicio de la creación muchas cosas, la mayoría de ellas el Señor ha hecho hablando, porque su voz tiene poder. El hombre lo ha hecho con sus manos, pero las demás cosas ha hecho todo con su voz, con su palabra. Todo que el Señor habla se cumple, porque su voz es poderosa. Amén. Yo quiero que busquen San Mateo 4:4. Amén. ¿Está ahí? Dice así: pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que el Señor dice tiene poder. La voz del Señor es poderosa y nosotros podemos, hermanos, confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no falla. Todo que el Señor habla se cumple. Sabemos que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a él vacía sin cumplir antes sus propósitos. Nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos leyendo un versículo y sabemos es palabra del Señor, yo puedo confiar en él. Yo puedo confiar en el Salmo que dice que nunca vi un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue o pan. Porque es palabra del Señor. Yo puedo tener confianza que a mí no me va a faltar. Que si yo busco la justicia, si yo busco ser justo, si yo busco a Dios, si yo amo a Dios, si yo pongo a Dios en primer lugar de mi vida, el Señor me va a cuidar. El Señor va a estar en mi casa. Yo no voy a tener ninguna necesidad, no padeceré ningún mal, hermanos. El Señor estará conmigo. Tendré pan a cada día, tendré un techo, tendré ropa. Tendré Dios a mi lado. ¿Por qué? Porque dice su palabra y puedo yo confiar en su palabra, porque su voz es poderosa. La voz del Señor, hermanos, es poderosa y nosotros podemos creer en ella. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no estamos creyendo en la palabra de Dios. Nosotros leemos la Biblia y sabemos que sí, es la palabra de Dios, pero no creemos. Muchas veces dudamos, muchas veces cuestionamos y no estamos creyendo que la voz del Señor es poderosa, que el Señor dijo, el Señor lo cumple. La voz del Señor, hermanos, es poderosa y nosotros podemos creer con los ojos cerrados en ella. Aprendemos eso, a confiar en la palabra de Dios, a tener confianza, a poner su confianza en la palabra, en lo que Dios dice, no en lo que el mundo habla. Lo que Dios dice, no que las circunstancias te enseñan. Lo que Dios dice, pero no lo que la ciencia, los médicos nos hablan. Es sí lo que Dios dice. Dios dice y ya está. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Amén. Abra también en Hebreos 4:12. Amén. ¿Está ahí? Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las conjunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra de Dios es poderosa, hermanos, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. Nosotros debemos confiar en ella. Nosotros debemos mirar, estudiar, escudriñar la palabra y saber que ella es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice el Salmo que el Señor hace parir las ciervas. El Señor en la creación, después de haber creado los animales, los bendijo y dijo, multiplicaos. Y hasta hoy, hermanos, la palabra de Dios cumple su propósito, porque hasta hoy los animales se multiplican. No hace falta hacer otra cosa. El Señor ya ha puesto en los animales su palabra de crecer y multiplicaos. Y hasta hoy se cumple. La palabra de Dios se cumple desde la creación. Y no se cae por tierra. ¿Por qué? Porque es viva y es eficaz. Amén. Ahora vamos a mirar otros dos pasajes que nos enseñan. Cuando Dios habla, Él hace que se cumpla su palabra. Y que nosotros podemos estar tranquilos en la palabra de Dios. Amén. En 1 de Reyes, el capítulo 18. El versículo 1 y 2. Amén. ¿Está ahí? Dice así: y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: ve, móstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Amén. Aquí nosotros podemos ver que dice que la palabra del Señor vino a Elías, y después de 3 años y medio de sequía, el Señor dice: enviaré lluvia. Enviaré lluvia. Y el Señor envió la lluvia. Nosotros podemos estar confiados en el Señor. Elías fue a ver a Acab, confiando que el Señor iba a enviar lluvia. Después de 3 años y medio, el Señor habla y el Señor cumple su palabra. Nosotros podemos estar confiados en Dios y sabiendo que el Señor habló, el Señor lo va a cumplir. Nosotros, hermanos, hablamos muchas cosas. Nosotros quizá por la mañana ya queremos programar nuestro día. Quizá decimos el día anterior: mañana levantaré más temprano, oraré, desayunaré, me voy al trabajo, llegaré ahí puntual, voy a hacer esto y el otro, y saldré a las 6 y llegaré a la iglesia para el enseño bíblico, pero al final sale todo mal. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, pero nosotros no tenemos poder para hacer cumplir las cosas. Nosotros fallamos y quizá ya nos levantamos tarde. Tenemos que salir corriendo, ni siquiera desayunamos. Y ahí llegamos tarde al trabajo, y ahí se complica, y ahí se queda hasta las 8. Y llega en casa a las 10. Y tenía previsto llegar a la iglesia a las 7:30. Nosotros hablamos muchas cosas, pero no las cumplimos muchas veces. Por las circunstancias, porque nosotros mismos no tenemos palabra muchas veces, que hablamos, pero no la cumplimos, porque no tenemos palabra. Ya no es porque pasó esto, pasó el otro. ¿Por qué? Porque nosotros mismos ya somos fallos y hablamos muchas veces demasiado, pero Dios no es así. Dios, todo lo que Él habla, Él cumple, porque Él tiene el poder para hacer eso, porque Él tiene todo el control en sus manos, porque nada se escapa de Él, porque Él tiene ya todo pensado. Porque el Señor cuando habla es porque lo va a hacer. Amén. Y dice a Elías: muéstrate a Acab, yo enviaré lluvia. Y envió la lluvia. ¿Vale? Ahora vaya en 2 de Reyes, el capítulo 19. Salimos del primero y vamos al 2 de Reyes, el capítulo 19. Amén. Versículo 32 en adelante. ¿Está ahí? Mira lo que dice:
Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad, ni alzará allí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios, cuando los demás se levantaron por la mañana, y aquí todos eran cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Amén. El Señor dijo: no entrará, no alzará escudo, ni flecha, ni nada. Por el mismo camino que vino, por este camino volverá. Si nosotros miramos y estudiamos los versículos y capítulos anteriores, nosotros vamos a entender una cosa: el Señor mismo les había enviado para ahí. Pero ellos llegaron delante de Jerusalén y ahí blasfemó a Dios. Ellos dijeron: los dioses de las otras naciones no fueron suficientes para impedir que nosotros entremos y conquistemos su ciudad. ¿Lo harás el Señor? Ellos fueron creídos, ellos fueron enviados por Dios, pero alzó contra Dios el orgullo. Ellos blasfemaron a Dios, diciendo que Dios tampoco les iba a librar de sus manos, porque ellos eran poderosos. Y el Señor ve y habla otra vez: no entrarán, pero el mismo camino que vino, por él volverá. Y la misma noche salió el ángel del Señor y hirió al campamento de los asirios. Porque la palabra de Dios, lo que Dios habla, hermanos, se cumple. Nosotros podemos estar confiados en la palabra del Señor. Si el Señor nos dice que nos santificará, nos santificará. Si el Señor nos dice que nos va a castigar, nos va a castigar, porque también castigó a su pueblo. Si el Señor nos dice que está por nosotros, es porque está. Si el Señor dice que está contra nosotros, es porque está. Si el Señor dice que nos va a abrir puerta, el Señor nos va a abrir. Si el Señor nos dice que nos va a llevar de aquí a otra iglesia, a una iglesia más grande, que es un local más grande, lo va a hacer, porque es Dios. Y se dice que de aquí no vamos a salir, aquí quedaremos, porque es Dios. El Señor habla y el Señor cumple, y no hay nada que pueda hacer al contrario. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor y en su palabra, y saber que lo que el Señor habla lo va a cumplir, porque no es hombre, no es hijo de hombre, es Dios, Dios eterno. Amén. Bueno, ahora volvemos al Salmo 29. Amén. ¿Está ahí? Dice así, el verso 10. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Otra cosa que el Señor también es juez. El Señor juzga. Dice que el Señor se sentó como rey cuando el diluvio. El Señor envió el diluvio y juzgó la tierra. Amén. Y el Señor, nosotros no podemos olvidar esta parte de Dios, que el Señor también se pone a juzgar a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, a los que se dice cristianos y creer en Dios. En el libro del profeta Jeremías nosotros podemos ver el juicio de Dios contra las naciones, el juicio de Dios contra Asiria, el juicio de Dios contra Egipto, el juicio de Dios contra Babilonia. Dios juzga toda la tierra, hermanos. No es porque uno va a decir: no creo en Dios y no seré juzgado por Dios. No, será juzgado por Dios. Todos nosotros seremos juzgados por Dios. Un día todos nosotros estaremos delante de Dios, tanto los que creen cuanto aquellos que no creen, cuanto aquellos que
han dado honra, gloria, alabanza y han honrado a Dios contra aquellos que han blasfemado a Dios. Un día estaremos delante de Dios y dice la palabra que cada uno va a tener que dar cuenta de su palabra que salió de su boca, de cada palabra ociosa que hemos dicho. Tenemos que dar cuenta al Señor. El Señor es juez y no debemos olvidar eso. Nosotros siempre miramos a Dios, miramos a Jesús, es nuestro abogado, es nuestro intercesor, ¿no? Es nuestro amigo, es nuestro Salvador, pero es nuestro juez. Y cuando estamos delante del Señor, debemos mirar que estamos delante del juez de toda la tierra. Él va a juzgar con justicia. Él no va a absolver al culpable. Él no va a hacer estas cosas. Y no va a condenar al inocente como hacen los jueces de la tierra. El Señor va a hacer conforme a su voluntad y con juicio, con justo juicio. Porque el Señor es el juez justo. Es el juez justo. Como acabamos de leer en Hebreos, Él discierne los pensamientos que hay en el corazón. Nuestros pensamientos, el Señor sabe las intenciones que hay en ellos. A veces podemos estar hablando algo, pero las intenciones no coinciden. Y el Señor sabe lo que de verdad hay en el íntimo de nuestro corazón. Quizá estamos aconsejando a una persona y las intenciones pueden parecer las mejores, pero nosotros en nuestros corazones no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos estar hablando muchas cosas, podemos estar hasta compartiendo la palabra de Dios, pero de una manera que no agrada al Señor. Porque las intenciones no es glorificar a Dios. Las intenciones no es que se alaben a Dios. Las intenciones quizás sea a dar a conocer a uno mismo. Y eso no agrada, hermanos, al Señor. El Señor es nuestro juez. Es el juez de toda la tierra, para los creyentes y para los ateos, para todos. Amén. Vamos a leer Mateo 25. A partir del versículo 31. Amém? Está aí? Diz assim: Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? Y cuando te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor,
Quando te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, también tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Un día nosotros estaremos delante de Dios. ¿Y qué palabra nos va a tocar? ¿Venid a mí, benditos de mi Padre, o apartaos de mí? Hermanos, nuestra vida aquí en esta tierra es para servir a Dios. Es para servir a Dios en primer lugar. Sí que nosotros estamos muy entretenidos con las cosas de este mundo. Nosotros miramos por muchos lados, pero no miramos a la obra de Dios. Nosotros miramos mucho a nuestro trabajo, miramos mucho a nuestra familia, miramos mucho hasta a la iglesia, pero a la obra de Dios, lo que se tiene que hacer, nosotros no estamos mirando. Porque mira lo que el Señor está diciendo: a aquellos necesitados, a los enfermos, a los que estuvo en la cárcel, a aquellos que tenían hambre, a aquellos que estaban desnudos. A estos, hermanos, nosotros debemos ir. A por ellos nosotros debemos ir. A compartir el Evangelio, la palabra, las buenas nuevas de salvación a estas personas que sí necesitan de Dios. Eso es la obra del Señor. Id y predicar, id y proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que hay esperanza, que hay un Dios, que hay vida, hermanos, que hay vida após la muerte. Hay ¿cuántas personas hay en el mundo que están creyendo que cuando se muere ya no hay nada? Y qué sorpresa tendrá cuando despierte, hermanos, delante de Dios, en el juicio, y Dios les diga: apartaos de mí, porque tuvo necesidad y no me lo hiciste nada. ¿Cuántas personas no conocen que hay vida eterna, que hay vida após esta vida, que nosotros moriremos? Sí, somos polvo y al polvo volveremos. Quizás seremos olvidados por esta tierra, pero estaremos ahí con Dios. Por Dios no seremos olvidados, no estaremos olvidados. Dios nos conoce a aquellos que van a estar a la eternidad con Él, conoce a aquellos que van a estar a la eternidad en el infierno. El Señor conoce a cada persona. Lo que nos da esperanza es saber que un día estaremos con Él. Pero ¿con qué temor? ¿Cómo? Eso debería estar en nuestra mente, en nuestro corazón a cada día. ¿Qué pasará cuando esté delante de Dios? Porque cuando nosotros leemos el pasaje, parece que no nos da temor. Parece que ya nos ponemos como los benditos, ¿no? Ya nos ponemos en este grupo. Pero no miramos el otro lado. Y miramos al otro lado y decimos: las personas del mundo, ¿no?, que estarán ahí. Y nunca nosotros nos ponemos en esta situación y decir: yo también puedo ser este. Puedo ser este. Pero nosotros siempre nos ponemos del lado, el lado bueno, y de la vida eterna con Dios, no en la vida eterna en el infierno. Nosotros nos ponemos en el lado de aquellas personas que han dado de beber, que han dado de comer, que han dado de vestir, que han visitado, que han hecho la obra. Siempre nos ponemos en este lado. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo así? Para cuando leemos el pasaje del juicio, ¿no? Es el juicio. El pasaje que nos habla del juicio, que el Señor se sentará en su trono y va a juzgar a las personas. Dice que va a dividir a las personas, pondrá de un lado las ovejas, de un lado los suyos, del otro lado aquellos que van a padecer. No nos toca a nosotros nos poner del lado bueno. Eso le toca a Dios. Dios que va a poner, Dios que va a separar. Y nosotros nos estamos ya poniendo del lado. No, Señor, estoy aquí. Aquí estoy.
Como aquellas personas que va a decir, no, hemos expulsado demonios, hemos hecho milagros en su nombre. Y el Señor va a decir, sí, pero nunca os conocí. Ellos ya se estaban poniendo en el lado de las ovejas, no en el lado de los cabritos. Nadie se pone ahí. Nosotros no nos ponemos ahí cuando leemos. Vamos a decir, mira, estoy aquí del lado de los cabritos, donde voy a padecer. Nosotros no hacemos eso. Nosotros leemos el pasaje y nosotros nos alegramos y decimos, estoy de este lado. Pero no paro para pensar una cosa, es el Señor que nos va a separar. No somos nosotros. Nosotros no vamos a llegar delante de Dios y decir, ¿cuál es el lado de la oveja? Es este, pues vale, me voy. No, hermanos, nosotros vamos a llegar ahí y el Señor va a decir, para aquí y para ahí. No soy yo que voy a elegir, no eres tú, no eres ninguno. Pero nosotros siempre nos ponemos del lado bueno, del lado de las ovejas, del lado que ha hecho la obra de Dios. Y del otro lado, la hermana, los del mundo, aquellos que me aborrecen, mis enemigos, todos al infierno. No, hermanos. Debemos pensar en una cosa, de qué lado el Señor me va a poner. ¿Cuál lado estaré cuando llegue delante de Dios? ¿De cuál lado estarás tú? ¿Dónde Dios te va? ¿A qué lado Dios te va a llamar? ¿De qué lado, hermanos? Amén. Amós capítulo 4. Está justo después de Daniel, Oseas y Joel. Si vas a Daniel, la encontrará más fácil. Mire que dice Amós, el capítulo 4 y el versículo del 11 al 13. Amén. ¿Está ahí? Se dice la palabra del Señor. Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón arrebatado de la hoguera, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Pues he aquí el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. El Señor mira a su pueblo. El Señor dice que el Señor ha hecho muchas cosas buenas para ellos. El Señor los arrebató de manos de los egipcios siendo esclavos. El Señor preparó un lugar para ellos. Ha hecho de ellos una nación. Pero el Señor dice también que ellos estaban haciendo cosas que no le agradaban. Y el Señor viene a ellos y dice, prepárate. Prepárate para encontrar con tu Dios. Nos estamos preparando nuestras vidas para encontrar con Dios. A cada día que Él nos regala de vida, nos estamos preparando para eso. ¿Pasa por nuestra cabeza eso? ¿Un día estaré delante de Dios? Hay muchas preguntas, hermanos, que nosotros debemos hacer y no las hacemos. Nosotros siempre miramos el lado bueno, un día estaré delante de Dios. Pero el Señor está diciendo, prepárate. Prepárate para encontrar con tu Dios. Y la pregunta es, ¿estaré delante de Dios? Sí, eso es claro. Es bíblico. Todos nosotros estaremos delante de Dios. Pero ¿no nos da temor el juicio que vamos a recibir? ¿No nos preparamos? A cada día nos vigilamos, decir, estaré delante de Dios. ¿Qué puedo hacer mejor en mi vida? En este día que Dios nos regala,
A cada día es un regalo de Dios y que nosotros podemos utilizar para su gloria. Nosotros no pensamos que un día estaremos delante de Él. Nosotros solo pensamos que un día estaremos en la eternidad con Él. Eso que nosotros pensamos. Y hay un montón de personas, hermanos, que están en el infierno y que han pensado lo mismo que nosotros. Un día estaré delante del Señor, cantaré por toda la eternidad, lo voy a alabar por toda la eternidad. Y al final, hermanos, está sufriendo. Porque ellos creían una cosa, pero el Señor los envió al otro lado. El Señor es juez. Es juez. Mirar en el diluvio, donde se salvó más animales que personas. Se salvó una familia. Y animales, 2 de cada especie. Mirar Noé, que pasó predicando todo el tiempo que se fue construyendo el arca a las personas. Y el Señor juzgó la tierra. Y el Señor juzgará también a nosotros. Un día estaremos delante de Él. Un día estaremos ahí. Y vamos a dar cuenta de nuestras palabras. Y tenemos que nos preparar, hermano. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Tiene un Dios. Y prepárate. Prepárate. Por último, Isaías 45. Isaías 45 y el versículo 23. ¿Me? Dice así: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿Me? Nosotros sabemos de eso también, ¿no? Que delante del Señor se doblará toda rodilla. Hay otros versículos que dice: toda lengua confesará el Señor. Un día, hermanos, estaremos delante de Él. Y no de pie, de rodillas. Un día estaremos delante del Señor de rodillas. Y nuestra boca confesará. Delante del Señor nosotros no vamos a tener doble cara. Delante del Señor nosotros no podemos llegar con engaño. Delante del Señor, hermanos, aquel que sabe las intenciones del corazón. ¿Cómo vamos a llegar delante del Señor? Desnudos. El Señor nos mirará. El Señor nos hablará y no va a tener como nosotros decir: no es así. Ahora nosotros decimos, ¿no? No es así. Cuando uno habla, cuando uno nos aconseja, cuando uno nos juzga de alguna manera, nos decimos: no es así. Yo no soy así. Pero delante de Dios no vamos a tener esta palabra. Esta palabra no va a salir de nuestra boca. Lo que va a salir de nuestra lengua es otra cosa. Confesar que Jesús es el Señor. Delante de Él no vamos a estar de pie hablando, vamos a estar arrodillados confesando. Y es mejor que hagamos esto aquí. Es mejor que empecemos aquí. Mientras estamos en esta tierra y tenemos esta vida que un día pasará. Que tenemos este cuerpo que un día no va a estar. Es mejor ya que empecemos a arrodillar y confesar a Dios nuestros pecados y cómo somos. Y de no nos poner al lado de aquellos salvos, de los santos del Señor. Y empezar a clamar a Dios que nos ayude. Que nos haga arrepentir de nuestros pecados. Que nos haga volver de nuestros malos caminos. Porque quiero prepararme para encontrar con mi Dios.
Nosotros tenemos la oportunidad, hermanos. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero no sabemos el día que nos pide nuestra alma. Todos nosotros tenemos esperanza. Pero ninguno piensa morir mañana. Y siempre uno va dejando. Oh, voy a dejar para más tarde. Dejaré para más tarde. Dejaré para después. No, hermanos, nosotros no sabemos el día que el Señor nos pide nuestra alma. Así que prepárate. Prepara tu vida. Acércate a Dios en santidad, con vestiduras santas, blancas. Límpiate. Límpiate en la sangre de Cristo, que tiene el poder. Arrodíllate delante de Dios. Clama al Señor. Alaba a Dios, pero levanta manos santas. Ofrece un culto al Señor, pero un culto que Él recibe. Hace las cosas para Dios recibir. No hace las cosas por las medias. No vamos a hacer las cosas, hermanos, con dudas. No voy a salir de mi casa un domingo para venir aquí y dudar, ¿será que Dios me va a recibir mi alabanza, mi oración? No vamos a salir de nuestras casas convictos de que Dios va a recibir, porque es lo mejor que Dios voy a llevar. Mi culto a Dios. Porque voy a servir al Señor con todo mi corazón. Porque le voy a buscar con todas mis fuerzas. Porque voy a servir a Dios. Voy a amarlo. Voy a poner en primer lugar. Ponemos a Dios, hermanos, en primer lugar. Porque un día estaremos delante del juez. Y el Salmo al final dice que Él nos dará paz también. No podemos olvidar de eso. Que Él traerá paz para su pueblo. Que un día vamos a tener paz. Y muchas veces ya tenemos paz aquí en la tierra. Porque es posible con Dios estar viviendo tribulaciones y tener paz. Es posible estar enfermo y tener paz y tener gozo en el Señor. Es posible, hermano, estar pasando momentos difíciles financieros y tener paz, confianza en Dios. No estamos diciendo otra cosa. Es posible que tengamos paz, porque si Dios está con nosotros, vamos a tener paz. No es las tribulaciones, no es persecuciones que nos va a quitar nuestra paz en Dios. Podemos tener una vida, hermanos, de enfermedad, una vida de necesidad, una vida de ser perseguidos hasta este punto, pero podemos tener paz, porque la paz proviene de Dios. Y si Dios está en nuestra vida, Él nos va a dar esta paz. Él nos va a dar este consuelo. Es que en Dios, hermanos, tenemos todo. En Dios tenemos todo. Y no podemos olvidar eso. Yo puedo buscar paz en Dios, en medio de la tormenta, en medio del horno de fuego ardiente, en medio de las aguas, en medio del desierto. Yo puedo tener paz para con Dios. Porque el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Pero tenía a Dios. Tenía el alimento, tenía el agua, tenía el vestido, tenía el calzado para vestir, los zapatos. Tenía la nube que les protegía del sol. Tenía la columna de fuego que les protegía del frío de la noche. Ellos tenían a Dios, tenían todo. Si nosotros tenemos a Dios, podemos tener todo. Y hasta paz en medio de situaciones que nosotros no creemos que podemos tener paz. Podemos tener confianza en Dios, porque Él nos ha puesto en nosotros fe. Y si tenemos fe, hermanos, podemos estar tranquilos. Amén. Vamos a hacer una oración.